Escuela Bíblica Dominical. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical y estamos estudiando la confusión carismática. Una serie de estudios que tienen que ver con las confusiones que tienen algunas iglesias, sobre todo las iglesias carismáticas, sobre algunas doctrinas y presentan algunas cuestiones que bíblicamente no están respaldadas. Entonces no tenemos nada en contra de ninguna persona, de ninguna institución religiosa, sino simplemente nosotros vamos a la Biblia y lo que queremos es aclarar algunas doctrinas que por los medios sociales salen y la gente se confunde porque lo que escucha aparentemente pudiera ser bíblico, porque los que predican toman la Biblia como pretexto para enseñar algunas cosas que no son ciertas y que pues, nosotros a través de la predicación y a través de la enseñanza bíblica, usando como recurso la Biblia, ¿verdad? Tratamos de darle respuesta a todas estas confusiones. Y estamos viendo entonces acerca del Evangelio de la prosperidad, un tema relevante en este tiempo, porque todo el mundo quiere ser prosperado. Más sin embargo, las iglesias están siendo influenciadas por doctrinas falsas a través de esta enseñanza. Y hemos visto algunas cosas, que son como el fundamento que tienen los falsos maestros para enseñar este evangelio. Ahora lo que estamos viendo es como la segunda parte de este estudio. Ya vimos acerca de quiénes son los principales predicadores de esta enseñanza y ahora estamos viendo cómo ellos presentan el mensaje, pero ahora vamos a ver cómo la Biblia lo enseña, algo muy diferente. Ahora, los defensores de esta creencia del Evangelio de la prosperidad específicamente enseñan muchas creencias falsas desatendiendo el contexto bíblico, es decir, que sacan un versículo, ¿verdad?, de cualquier pasaje como pretexto para enseñar algo fuera de contexto. Por decirles algo, hay un versículo muy famoso que todo el mundo predica en las campañas evangélicas, cuando se habla de escatología, se habla de Mateo 24, versículo 13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces lo sacan de ahí y hay una enseñanza equivocada, porque dejan fuera todo el contexto de Mateo 24. Ahora, entonces, en este estudio vamos a ver algunos pasajes que los de la confusión carismática tienen como base para enseñar algunas doctrinas que ellos pretenden establecer y fundamentar en la vida de las iglesias y en aquellos que son sus seguidores. Por ejemplo, una de las cuestiones que ellos enseñan, la fe es una fuerza y usted necesita ejercitar fe en su fe. Ahora, ellos dicen, bueno, la fe tú la tienes y es una fuerza, ejerce la fe y vas a recibir lo que tú necesitas. Bueno, y sobre todo dinero, salud, bueno, ya amor, ¿verdad? Que tenga todas estas tres cosas. Bueno, dice una canción que va a ser una persona feliz, pero no es cierto. Y también otra de las cosas que ellos enseñan, el creyente es un pequeño Dios, quien ordena a Dios hacer las cosas. Es decir, que cada uno de nosotros podemos ordenarle a Dios, esto, y Dios tiene que hacerlo. Ahora, hermano, ¿quién
es el soberano, Dios o nosotros? Pues es Dios. Y Él por eso se llama Dios, porque nadie lo puede mandar. Entonces, si Dios se dejara mandar, entonces no sería Dios. Es decir, Él es soberano, Él es el que gobierna, es el que manda, el que dirige, el que establece. Entonces, nosotros simplemente somos siervos, es decir, somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar el plan establecido de Él a través de la humanidad, pero nosotros no podemos tener a Dios como cholero, ¿no? No podemos decirle a Dios, haceme esto porque yo quiero que me lo haga. Entonces, los que enseñan esto dicen, bueno, enseñan a la gente que le ordenen a Dios. Yo necesito un carro, yo lo quiero, ¿verdad? Ese carro, y de color rojo, de color amarillo, el color que sea, y allí lo quiero tener ya en mi casa. Así que dámelo, Señor. Eso no es así, ¿verdad? Es una enseñanza falsa. Otra de las cosas que ellos enseñan, Dios promete prosperidad financiera a aquellos que plantan la semilla de fe. Es decir, que Dios dice que promete prosperidad a todos los creyentes. Si nosotros plantamos la semilla de fe, pero ¿qué significa plantar la semilla de fe, hermano? No significa tener fe. Significa que si tú das dinero, Dios te va a dar. Si tú das $20, espera que Dios te va a dar 100, $200. Porque tú ya sembraste la semilla de fe. Por 3 meses vas a sembrar la semilla de fe y vas a ver los resultados. Vas a ser muy prosperado. Ahora entonces, eso no es así. Es una cuestión falsa. La salud espiritual resulta en sanidad financiera. Es que si tú no te enfermas, pues el resultado va a ser que vas a ser rico, ¿verdad? Vas a tener mucho dinero. Y así como la enfermedad se debe al pecado y a Satanás. Ahora, estos casi siempre cuando la gente les reclama, mire, yo sembré y no recibo nada, entonces, ¿qué pasa? ¿Me engañaron o qué? No, dice, ven, es que tú estás en pecado, por eso es que no recibes nada. Ahora entonces, significa que estas son como las falsas enseñanzas, ¿no? de los carismáticos, y por lo tanto debemos de no olvidar, ¿verdad? No debemos de olvidar el fundamento bíblico, o por lo menos doctrinal, que ellos quieren implantar en la gente. Más sin embargo, ya el fundamento, dice la Biblia, que ya lo tenemos. Y el fundamento, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Y sobre ese fundamento vamos nosotros edificando a la iglesia a través de enseñar la enseñanza de los apóstoles. Ahora, las enseñanzas que esparcieron todos los apóstoles son las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Ahora, entonces, veamos algunos aspectos importantes. Estamos evaluando el Evangelio de la prosperidad. Ahora, los problemas, ¿cómo puede este Evangelio concordar con las Escrituras? ¿Cómo puede este Evangelio de la prosperidad concordar con la Escritura? Una de las cosas primarias que un creyente debe hacer, comparar con la Biblia, las enseñanzas que se oyen allá en los medios, ¿verdad?, sociales, en los medios de comunicación, en las campañas evangélicas, en cualquier cosa. Uno dice, bueno, vamos a comparar con la Biblia. Así como los hermanos de Berea, ellos escuchaban al gran predicador, el apóstol Pablo. Llegaron ahí y Pablo empezó a enseñarles, y Pablo les dice, y los hermanos de Berea lo escucharon, pero dicen, vamos a ver la Escritura. No vamos a creer a menos que lo comparemos con la Escritura. Pero hay un problema muy serio, que muchos no todavía han crecido, están como niños.
y no entienden las Escrituras. Están en los primeros rudimentos. Entonces, para tener crecimiento, necesitamos estudiar la Biblia. Y necesitamos estar en los estudios bíblicos, porque es la única manera de crecer, de madurar y de tener conocimiento de la palabra. La palabra por sí sola no va a venir a nuestra mente, hermano. Si tú no agarras la Biblia, la lees, ese conocimiento no se va a pasar a tu mente como arte de magia, ¿no? Tienes que leerla, tienes que escudriñarla y tienes que oír a los predicadores para ver, ¿verdad? Si la enseñanza es sana doctrina. Ahora, lo primero que vamos a ver, esta enseñanza falsa altera, mutila el evangelio de la gracia. ¿Cómo difieren las Escrituras con estos maestros falsos sobre la muerte de Cristo? Y ya lo estuvimos viendo el domingo pasado, estamos solamente recordando. ¿Cómo difieren las Escrituras con lo que los maestros falsos enseñan acerca de la muerte de Cristo? Estuvimos viendo algunos pasajes muy importantes. ¿Cuáles pasajes? Por ejemplo, aquel versículo que está en Isaías y que lo repite o lo retoma el apóstol Pedro, de que por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Ahora, ellos enseñan que si tú eres un creyente y crees que Cristo murió, ¿verdad?, en la cruz, fue para sanarte las enfermedades físicas. Eso es lo que enseñan. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, ellos enseñan que si tú estás enfermo deberías pedirle al Señor que te sanara, porque allí en la muerte de Cristo ya Él sanó todas tus enfermedades. ¿Es cierto eso? Pues no. ¿Cuál es la enfermedad que estaba sanando Cristo en la cruz? El pecado. Estaba sanando el pecado, el problema del pecado. Cristo no murió por salud física de la gente, murió para que la gente se acabara el problema del pecado que lo tenía condenado y lo llevaba a la muerte, a estar separado con Dios. Ahora, porque la muerte no significa solo una muerte física, hay una muerte espiritual que significa estar separado de Dios. ¿Y qué es estar separado de Dios? Bueno, la Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Significa que no podemos estar delante de su presencia. Así como Dios llegaba al jardín del Edén y platicaba con Adán y Eva, no podemos estar así todavía. ¿Por qué? Porque el problema del pecado cambió la naturaleza del ser humano. Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían la naturaleza pecaminosa, pero a partir del pecado se activa la naturaleza pecaminosa para todos los seres humanos. Y la naturaleza pecaminosa, algunos no la entienden, y simplemente la naturaleza pecaminosa es aquello que nos impulsa a hacer lo malo dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces estábamos evaluando el Evangelio de la Prosperidad. Vimos el punto número 1, porque altera y mutila el Evangelio, es decir, le dan otra dirección del Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, pero ellos le dan una dirección diferente. Ellos lo ven como salud financiera, como salud física. Entonces, y no es así. Vamos a ver el punto número 2. Esta enseñanza falsa falla en entender lo que es la fe. Es decir, los maestros del Evangelio de la Prosperidad no entienden realmente cómo funciona la fe, ¿verdad? Ahora, para ellos, por ejemplo, vamos a ver este versículo
¿Cómo la Escritura difiere con esto? Y vamos a ver este versículo. Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31. Ahora, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora entonces, cuando vemos este versículo, vamos a hacer la primera pregunta, ¿verdad? Como esta es una escuela dominical, aquí hay estudiantes, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces, y los estudiantes tienen que responderse ciertas preguntas, ¿no?, para llegar a la verdad. Ahora, este versículo, hermano, ¿está hablando acerca de la salvación o está hablando de otra cosa? ¿Está hablando de la salvación? Este es uno de los versículos que se utiliza para evangelizar, ¿recuerdan? Ahora entonces, sí, aquí está hablando de la salvación, pero ellos les dan otra dirección. Ahora, dice que el carcelero de Filipos, ¿verdad?, sacó a los discípulos de la cárcel y les hizo una pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero ellos dicen, activa tu fe. Y miren, activa tu fe y vas a tener lo que tú quieras. Vas a prosperar económicamente, financieramente, vas a tener casa nueva, carro nuevo, dinero, el que tú quieras, porque tú vas a ser prosperado. Ahora, veamos este versículo, si concuerda con eso que ellos enseñan. Aquí este versículo dice, lo primero que debemos entender, ¿qué es la fe? Lo primero que debemos de entender, ¿qué es la fe? Si no entendemos qué es la fe, entonces vamos a andar perdidos. Ahora, entonces, la fe, bueno, la fe es depender de algo o de alguien. Depender de algo o de alguien. Ahora entonces, en este caso, cuando vemos este versículo, tiene un sujeto y tiene un objeto. Y entonces, y ahí vemos la fe verdadera. Ahora, el carcelero hizo una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora entonces, él estaba preguntando acerca de la salvación. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estaba pensando él en un verbo, en una acción. Ahora entonces, pero entonces tenemos el sujeto necesitado ahí. Oiga bien, un sujeto necesitado ¿de qué? De ser salvo. Tenía la necesidad de ser salvo. Ahora entonces necesitaba un objeto. Un objeto. Y en este caso, ¿quién es el objeto, hermano? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién era el que lo podía salvar? Era Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Ahora entonces, está el necesitado y está el que puede resolver el problema. El necesitado era el carcelero de Filipos y quien podía resolver el problema era Jesucristo. Ahora entonces, y vemos entonces que los del Evangelio de la Prosperidad pues no entienden esto así, ¿verdad? Ellos solo dicen, activa tu fe, tú tienes fe, y es cierto, todos tenemos fe, todos tenemos fe. Ahora entonces, el problema es en quién ponemos la fe. Porque aún hasta los que dicen que no son creyentes, aún los que dicen que no creen en Dios, tienen fe. ¿Y cómo es eso? Pues hay científicos que ellos dicen que no creen en Dios, pero creen en lo que ellos hacen. Hay quienes que han creado un medicamento para una enfermedad y dicen, no, yo creo que esto que hice va a tener el poder de sanar enfermedades. ¿Lo creen?
Ahora entonces, pero si le digo, ¿verdad? ¿Y es correcto poner en la categoría de objeto a Cristo? Porque eso es como cosificando, y él es una persona. Entonces, yo siempre he tenido esa, desde que yo me he oído al hermano de él, dice el objeto de la fe en Cristo. No sé, es cuestión de semántica quizás, pero... Es una cuestión, aunque Cristo no es un objeto, es una persona, ¿verdad? Pero es una cuestión más que todo gramatical, ¿verdad? Para poder llevar a la gente a entender. Pero en sí, Cristo no es un objeto, fue un ser humano 100% humano y 100% Dios, que vino a la cruz. Simplemente es una cuestión de gramática, ¿no? Que vemos el sujeto y el objeto solamente para llevarlo, ¿verdad? Para llevarlo a la gente a que pues entienda que tiene una necesidad. Pero en sí, ¿verdad? Es simplemente eso. Es como cuando tomamos otros recursos, ¿verdad? Como ilustraciones para poder enseñar. Por ejemplo, a veces enseñamos que los creyentes, siendo creyentes, todavía quieren andar en el mundo. Sí. Lo que pasa es que en gramática, por ejemplo, esta palabra creer necesita el objeto y el sujeto. Y por eso es que toma a Jesucristo como un objeto, sí. Pero no es un objeto. No es un objeto, sí, eso. O sea, gramaticalmente se usa de esa manera, pero él no es un objeto. Es para explicar la cuestión de la fe. Es que yo creo que la traducción es la mala. Sí. Y Denis porque es del inglés al español, pero en español basta con decir, la diferencia está en quién pone su fe. Sí, claro. Pero hay algo importante también, porque en el griego este verbo es un verbo transitivo. Sí, y también está en el tiempo aoristo. Es decir, en el griego, no en el español ni en el inglés. En el griego está así. Sí. Objeto no es un verbo. No, dice creer. No, creer, estamos hablando. Yo creo que todos entendemos eso. La cuestión, el comentario va, porque como ahí nos están viendo estas predicaciones, entonces hay mucha gente celosa y por razón, porque si nosotros decimos que los testigos de Jehová dicen que la persona del Espíritu Santo es una fuerza activa, entonces nosotros no aceptamos eso. No, claro. Y que alguien que no oye todas esas explicaciones que ustedes dan, solo ve la predicación y se queda con eso, no sé, yo pienso que como que no... Sí, pero bueno, es válida la pregunta y es válida la explicación, ¿verdad? Y la explicación ya creo que la van a escuchar ahí en la predicación. Ahora entonces, el problema es utilizar, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, el problema es utilizar versículos que no tienen nada que ver con la prosperidad, ¿verdad? En este caso. Ahora entonces, y vemos aquí, este versículo, los del Evangelio de la Prosperidad, lo utilizan ellos para enseñar otra cosa. Entonces, no concuerda la escritura con lo que se enseña, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estamos tratando de clarificar a través de esta enseñanza. No concuerda lo que ellos enseñan con la escritura. Este versículo que acabamos de ver habla acerca de una persona que está necesitada de Dios, que necesita ser salvo y hace una pregunta. Ahora, la mayoría de gente hace esta pregunta también: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero cuando muchos enseñan este versículo, ¿en qué se enfocan? En las obras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La gente se enfoca en las obras y dice, bueno, como para querer entender que el ser humano
necesita hacer algo para salvarse porque Cristo no fue lo suficiente para salvar al pecador. Ahora entonces, y fíjense bien, la mayoría de gente, aún las iglesias evangélicas, bueno, hay iglesias que engañan a la gente porque cuando andamos evangelizando, la gente debe de llegar a la comprensión de este versículo que tenemos aquí, de que quien realmente salva, ¿quién es? Cristo. Pero la gente viene con este versículo y ellos dicen, mire, le vamos a leer un versículo, y mire, este hombre preguntó cómo se debería de ser salvo, y entonces, y le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y entonces, bueno, dice la gente, sí, creo que eso es verdad. Pero ¿qué es lo que los predicadores no se quedan completos con eso? ¿Debería un predicador quedarse satisfecho porque el que escuchó el versículo lo entendió? ¿Debería el predicador quedar satisfecho con eso? Sí, pero la gente le dice, bueno, mire, va a hacer una oración, y si usted hace esta oración, usted es salvo. ¿A quién están dando más valor? ¿A lo que Cristo hizo o a la oración? A la oración. Vas a hacer la oración del pecador. Y si tú haces la oración del pecador, entonces vas a ser salvo. Pero eso no es correcto. ¿A dónde encontramos en la Biblia la oración del pecador? No hay ningún versículo. Algunos toman como base aquel pasaje que está en Romanos capítulo 10, me parece, versículo, donde dice que... Verso 9, ¿verdad? Pero si confesares con tu boca que el Señor Jesús es el Señor. Ahora entonces, pero ese no es un versículo. Fíjense bien, en primer lugar, no es un versículo para la iglesia ni para los gentiles que van a escuchar el mensaje. Es un versículo ¿para quién? Para Israel. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Romanos. Es un mensaje ¿para quién? Para él. ¿Por qué los israelitas deben de confesar con su boca que Jesús es el Señor? Porque ellos lo rechazaron. Lo rechazaron. Y por eso para ellos es una obligación, ¿verdad? Es como Pedro les dijo, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, y alguien nos escribía a la página nuestra, hizo una pregunta. Estábamos bautizando a unos creyentes de la iglesia y apareció el video allá en el internet. Y entonces, hace una pregunta, es lo mismo que hacen los católicos. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora entonces, ¿es cierto, hermanos, que los católicos bautizan así también? Sí, utilizan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un bautismo evangélico y del católico? Ellos bautizan niños y no los bautizan dentro de inmersión, no lo bautizan por inmersión, es decir, y también bautizan inconversos, no creyentes. Sí, y ahora, pero pensemos algo. Entonces me decía, me escribía y decía, se debe bautizar solo en el nombre de Jesús. Eso inmediatamente dije, este es uno de Jesús solo. Ahora entonces, y le escribía, y le escribía en el pasaje que se encuentra ahí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que los apóstoles, para ellos predicó Pedro así porque los judíos habían rechazado a Jesucristo, lo habían matado, y entonces lo habían llevado con el objeto de que el Mesías desapareciera. Es decir, pero cuando ellos se dieron cuenta
que habían matado verdaderamente a Cristo, ellos preguntaron, dice que compungidos de corazón preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Pedro, para verificar que ellos estaban realmente arrepentidos, porque esta palabra arrepentimiento también significa cambiar de forma de pensar, que verdaderamente ellos estaban arrepentidos, les dice, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que se bautizara de los judíos, que había rechazado a Jesucristo en el nombre de Jesús, realmente estaba convencido y arrepentido de que era el Mesías. Y hay que recordar también que bautismo significa identificarse con. Estaba identificándose con Cristo, ¿sí? Estaban identificándose con Cristo. Ahora, entonces, vemos que lo fundamental y lo importante. Ahora, a otros les dicen, levanten la mano. Levante la mano. Ahora, a mí me pasó un caso allá en la iglesia de Santa Rosa de Lima. Me invitaron a predicar y entonces en ese tiempo hasta yo andaba un poco perdido, no les digo, todavía no entendía muy bien la gracia de Dios, ¿verdad? Y resulta que prediqué y hice llamamiento a la gente, ¿verdad? Pero la diferencia en el llamamiento que yo hice dice, si alguno confió en Cristo, póngase de pie. Y se puso de pie un anciano. Pero yo la pregunta que hice, si alguno confió en Cristo, póngase de pie. Ahora entonces, y se puso de pie. Entonces, y vienen los diáconos de la iglesia y la llevan al frente, ¿verdad? Y ya estando enfrente, yo tenía que ministrarla, ¿no? Era el pastor que estaba predicando ahí. Ahora entonces, le pregunto, ¿es salva usted? Sí, yo quería asegurarme que había entendido el mensaje, ¿no? ¿Es salva usted? Sí. ¿Y por qué se salvó? Le digo, porque levanté la mano. Me dice, ¿había entendido? No había entendido para nada. Imagínense, ¿cuántos quedarán así? ¿Cuántos en las diferentes iglesias cuando se predica eso, que levante la mano, quedarán así? Entonces, y hay unos que van por la calle, ¿querés rezar? Pues echate esta oración, pues ya estuvo, vámonos. ¿Querés rezar? Pues así van en la calle, hoy derramaron 18, 30. Sí. Ahora, entonces, pero eso no es así. Ahora entonces, y resulta que tuve que darle otra explicación a la anciana. Mire, por levantar la mano no se salva, es por confiar en el sacrificio de Cristo. Pues entonces, al final de todo, después de unos 15 minutos explicándole al anciano todavía ya, entonces me dijo, ahora sí entiendo, me dijo. No es por levantar la mano, es por confiar en Cristo, me dijo, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces dije yo, ahora ya está claro esto. Ahora entonces, pero, ahora, simplemente si una persona inconversa entiende que Él es un necesitado y que hay un Salvador, y que entiende que el Salvador es Jesucristo y lo cree, es salvo. Ahora entonces, pero hay algunos predicadores que no, pues nosotros necesitamos saber si se salvó o no para darle seguimiento. Miren, si se salvó una persona, va a estar necesitado de Dios. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente confía en Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da hambre de escuchar palabra de Dios. Ahora entonces, y nosotros prácticamente entonces a la gente tenemos que animarla a que se congregue y que pueda estudiar la Biblia. Ahora entonces, pero no se salva ni por hacer una oración, ni por levantar la mano, ni por pasar al frente y hacer tantas cosas que la gente hace. Ahora entonces, estaba necesitado y entonces necesitaba. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? No lo tenemos aquí en el pasaje, pero ¿cuál fue el resultado? Este hombre se salvó, y no se salvó solamente él, sino toda su familia y todos los que estaban con él, y aparece ahí que después fueron bautizados, ¿verdad? Ahora bien,
veamos otra cosa. El valor de la fe depende del objeto, no del sujeto. Ahora, entonces, es decir, no era en sí el carcelero, ¿verdad?, el que tenía que activar la salvación, es decir, yo tengo que hacer algo para salvarme. No, quien lo iba a salvar era Jesucristo. Él lo iba a salvar. Ahora entonces, y hay algunos que predican en las iglesias y dicen, no, Cristo hizo el 75% y el pecador hace el 25% para salvarse. ¿Será cierto eso, hermano? Entonces estamos diciendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores no puede de completar la salvación. Y cuando estaba crucificado Cristo en la cruz, a la hora de morir, antes de morir, dijo, bueno, consumado es, tetelestai, consumado es. Ahora, ¿qué significa eso? La obra que tú me diste que hiciese ha sido completa. La deuda que estos pecadores tenían ha sido pagada. Es decir, tienen toda la carta de libertad porque ya no son esclavos, fueron libertados. Es decir, lo que Cristo hizo, lo hizo completo. Lo hizo completo. Ahora entonces, no había más que hacer. El único que podía quitar el pecado era Jesucristo. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que podía quitar el pecado era Él. Ahora, veamos el tercer punto. Esta enseñanza falsa en la práctica convierte a Dios en un siervo en vez de soberano. Es decir, los del Evangelio de la prosperidad convierten a Dios en un siervo, no en un soberano. Ahora, significa que si Dios es un siervo, ¿dónde va a estar Dios, hermano? ¿En el trono o abajo del trono? Abajo del trono. Y Dios dejaría de ser Dios si lo bajamos del trono. Pero hay mucha gente que lo baja del trono. Ahora entonces, veamos, ¿qué es lo malo con la autoridad del creyente? ¿Somos siervos? No soberanos. Somos siervos, no soberanos. Mire, al creyente le enseñan de la prosperidad. Solamente tienes que ordenar, mandar. Tú eres un pequeño Dios, ordena, ¿verdad? Y las cosas Dios te las va a hacer. ¿Ah? Declara, sí. Y ahí va. Entonces, y resulta que eso no es cierto. Ahora, ¿quién es el soberano entonces? Pues, ¿nosotros o Dios? Ahora entonces, ¿qué es lo que debe hacer un creyente o qué es lo que debe hacer una persona delante de Dios, hermano? Mandar o recibir misericordia. Recibir misericordia y gracia de Dios. Es lo más que humillarse delante de Dios, ¿verdad? Porque Él es el soberano. Miren, si para ir donde el presidente, ¿usted cree que si vamos nosotros sin pedir audiencia lo van a recibir ahí en casa presidencial? Porque no dejan entrar a los revoltosos que a la falda quieren meter ahí, ¿verdad? Y imagina que vaya yo ahí, allá a la casa presidencial y le diga al portero, mire, vengo a ver al presidente. ¿Tiene usted algún documento que diga que el presidente lo va a recibir? No, como es el presidente, y entonces, y como nosotros lo pusimos a través del voto, va a decir la gente, ¿verdad? Entonces, tengo derecho a entrar. No es así. Ni lo dejan entrar. Una vez yo fui a casa presidencial, la única vez que he estado ahí, conocí, ¿verdad? Ahora entonces, porque me gané una beca. Ahí cuando yo estaba estudiando en Bucagua, me gané una beca, ¿verdad? Y fui, y me dijeron, ¿trae correograma? Sí, aquí está. Pues sí, lo vamos a dejar entrar.
entré ahí a una oficina y me dije, aquí no se hace bulla, no vaya a pasar, solo que lo que le pregunte. No es como la iglesia. No es como la iglesia, que a veces hay como 5 cultos, ¿va? Hay como 5 cultos. No, mire, aquí mire, y una sola, no se oía bulla de nada. Solo unos pajaritos que estaban en unos pinos ahí, ¿verdad? Ahora entonces, y entre ellos. Entonces, me dijeron, ¿a qué vienen ustedes? Que me mandaron este correograma por una beca. Y lo primero que me preguntaron, ¿es arenero usted? No, le dije yo, no tengo partido político, le digo yo. Le dije, entonces, pues no, me dijo, porque se la vamos a dar a los areneros, me dijo. Y era para ir a Estados Unidos, a la beca. Entonces, y usted ya está muy viejo, me dije. Ya está muy viejo, me dije. Y aquí la beca se lo estamos dando a cipote. Bueno, le dije yo pensé que era por las notas, le digo, que uno, de rendimiento académico. Entonces, y me quedó viendo, ¿verdad? La que me tenía. Yo pensé que era porque aquí por la inteligencia de uno lo iban a mandar allá. Entonces que la edad no importaba. No, me dije que como el gobierno no tiene pito para mandarte para allá, me dije. Allá lo que va a hacer, un gringo te va a adoptar como hijo, me dije, y te va a poner a estudiar. Pero imagínate que un gringo adopte a un viejo ya, me dije. Claro que no le van a creer, me dije. Bueno, le dije, por lo menos fui a conocer a Caja Presidencial. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es la política, va? La política. ¿Pueden entender ustedes la política? Yo por eso ni a votar por, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí, ¿verdad? Entonces, que nosotros simplemente somos siervos, hermanos, y delante de Dios debemos de humillarnos. ¿Verdad? Debemos de humillarnos, es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar mandando? Entonces, los del Evangelio de la Prosperidad, ¿saben quiénes prosperan? Los predicadores, porque piden pisto, ¿verdad? Plata. Y algunos tienen aviones, y algunos ya no quieren ni los aviones que tienen, ya está viejo, no quieren un avión nuevo, ¿verdad? Un avión nuevo. Y nosotros, ¿verdad? Aquí en bicicleta, ¿verdad? Ahora entonces, pero estamos dándole honra y gloria al Rey de Reyes a través de la sana doctrina. Ahora bien, veamos otra cosa, punto número 4. Esta enseñanza falsa socava o desmejora la escritura y su inspiración divina. Es decir, esta enseñanza convierte la escritura, bueno, es como que nosotros presentáramos la escritura y empezáramos a sacarle partes de aquí y le metemos otra ahí. Entonces ya no sería lo original, porque tendría, lo original tendría, como decimos nosotros aquí en buen salvadoreño, es chafa. Bueno, ¿y ese pantalón? ¿Dónde lo compraste? Ahí en el mercado. ¿Pero por qué tiene la marca del Levi? Sí, porque es chafa, significa que no es original, ¿verdad? Entonces la palabra original debemos de respetarla, ¿verdad? Debemos de respetarla. Ahora entonces, veamos algo aquí. Bueno, esta enseñanza falsa interpreta mal y aplica las promesas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora entonces, en este punto número 5 es otra de las cosas bien interesantes. Estos enseñadores del Evangelio de la Prosperidad toman los pasajes que son para Israel para aplicárselos a la iglesia. Y no es cierto. Ahora entonces, que las promesas de Israel son para nosotros. Sobre todo las promesas materiales son para Israel. Ahora veamos, no sé si tenemos los pasajes aquí. Aquí está uno, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 5. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu artesa de amasar. Ahora, fíjense bien, esta es solamente una parte, pero veamos, este pasaje ¿a quién fue escrito? A Israel fue escrito. ¿Qué debían de guardar ellos para que Dios los bendijera? Debían de guardar y poner por obra los mandamientos, la ley. Ahora entonces, ¿estamos bajo la ley nosotros, hermanos? No estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Ahora, ellos debían de cumplir todos los mandamientos, pero ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos debían de cumplir? 613 mandamientos. Hermanos, la gente dice: yo voy a cumplir los mandamientos para poder, hacer salvo y poder llegar a Dios. Ahora, ¿creen ustedes que se pueden cumplir 613 mandamientos? Pero ni los 10 mandamientos. Porque, fíjense bien, todos decimos que amamos a Dios. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que todos amamos a Dios? Mire, dice que nosotros debemos de servir solamente a Él. Y dice el mandamiento, otro mandamiento: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque el ser humano es idólatra. A ver, pero ustedes pueden decir: hermanos, pero nosotros somos creyentes, ya no tenemos ídolos. Si no tuvieran ídolos los creyentes, todos los que tuvieran tienda estuvieran aquí. ¿Pero dónde están los que tienen tienda? Están vendiendo allá en su tienda. Pero hermanos, no puedo cerrar dos horas y media el negocio, porque voy a perder mucho. Ahora entonces, y no solamente eso, algunos tienen como ídolo su trabajo. No, yo no tengo tiempo casi para congregarme, hermano, porque yo solo trabajando paso. Otros tienen como ídolo el dinero, otros los hijos, otros la familia, bueno, el carro, el perro y todo, ¿verdad? Ahora entonces, los creyentes todavía no hemos dejado de tener ídolos. Y por eso es que, bueno, ahora la gente podría decir: mire, tal vez eso no lo puedo cumplir, pero yo puedo cumplir otros. No matarás. Yo nunca he matado a nadie. Ahí lo estoy cumpliendo. Eso sí lo puedo cumplir. ¿Cuántas veces ha pensado mal de tu hermano? ¿Ha hablado de tu hermano? Dice el mismo Jesús: si tú hablas mal de tu hermano, es como que lo mates. Ya lo mataste, en otras palabras, ¿verdad? ¿Y hablan los creyentes de otros creyentes? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, te has fijado la hermana, cómo se pintó el pelo. Mira, le quedaba más bonito como lo tenía, ¿verdad? Y hoy mira cómo le queda. No podemos ponernos un zipper ahí, ¿verdad? Y darnos quietos. Ahí es que ese vestido, mira cómo le queda. Bueno, entonces, pero yo no soy mentiroso, hermanos. Que si, miren, si la mentira es el pecado más común. Y algunos dicen mentiritas blancas, hermano. No hay tales mentiras blancas. ¿No? Ahora entonces, y aquí dice que los va a bendecir si ellos cumplen con los mandamientos. Es decir, en la ciudad, fuera de la ciudad, en todo lo que hagan, van a ser prosperados. Es más, fíjense bien, porque ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a tratar de leer este pasaje completo. Dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir,
y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Otra vez, cuando guardares los mandamientos, ¿verdad? Y anduvieres en sus caminos. Veamos otra parte. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda su obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Ya ven, dicen los de la prosperidad, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener, y en lugar de pedirle a otros, nosotros vamos a darle a los demás. Ya ven que ese pasaje es para nosotros, pero no, es para Israel. Si ustedes se fijan, los judíos a cualquier país que vayan, no andan pidiendo ni buscando trabajo. ¿Qué es lo que hacen los judíos cuando llegan a un país? Instalan un gran negocio y le dan trabajo a la gente. Ahora, y es más, que están en disciplina, y a pesar de eso, Dios les cumple algunas promesas todavía. Ahora entonces, y dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Ya ven, dice que nosotros tenemos que hacer cabeza, ¿verdad? Ahora, y algunos hermanos dicen, yo soy cabeza, no soy cola, le dicen a la esposa, ¿verdad? Pero a veces algunas esposas son la cabeza y el hombre es la cola, y no debería ser así. Ahora entonces, para que guarde, bueno, dice aquí, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora, miren, ahora te voy a bendecir, pero no tienes que tener otros dioses. Te voy a bendecir, vas a estar siempre encima, vas a tener control, vas a tener poder. Y miren, los judíos, a pesar de su desobediencia, nadie los puede vencer. Muchas naciones pueden estar en contra de él peleando y no los vencen. Ahora entonces, él tiene poder a pesar de la desobediencia. Y dice aquí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito en tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú entrar y maldito en tu salir. Ahora, pero saben una cosa, hermano, que ellos predican hasta el versículo 15, no, hasta el versículo 14 predican ellos, los de la prosperidad, pero del versículo 15 en adelante no lo predican. ¿Por qué? Porque contradice lo primero. Ahora, hermanos, entonces, y ellos tratan de predicar la prosperidad nada más, de bienes materiales y financieras que puede tener la gente, pero no predican las maldiciones, sino cumplen los mandamientos. Ahora entonces, ¿quisieran todas las maldiciones ustedes, hermano? Esas maldiciones. Ahora entonces nadie quisiera maldiciones, ¿no? Pero para los judíos es eso. Ahora entonces, vamos a pasar a este versículo.
lo que dice en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la comparación que vamos a hacer de las Escrituras ya para terminar. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Un discípulo le dijo a Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves, los cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Predicó de la prosperidad Jesús, hermano. Predicó de la prosperidad. Jesús dijo: ni tengo cama, no tengo casa, donde me agarra la noche y me quedo. Ahora entonces, el primero que no predicó de la prosperidad fue Jesús. Es más, en el Padre Nuestro, ¿qué es lo que dijo Jesús? Que deberíamos de pedir cada uno de nosotros. El pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Verdad? Dánoslo hoy. Ahora entonces, ¿y por qué te afanas? Dijo en capítulo 6, ¿verdad? Jesús de Mateo. ¿Por qué te afanas? ¿Verdad? ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestir? Si cada día tiene su propio afán y no puedes añadir un codo más de lo que estás necesitando para crecer más de lo que ya es. No puedes cambiar nada. Ahora, pero una promesa hizo Jesús en ese pasaje. Dice: si los aves tienen si las aves pueden comer cada día, los pajaritos comen cada día, y si a ustedes les he dado la vida, ¿no creen que les podría dar todas las demás cosas que necesitan? Si les he dado la vida. Ahora, hermanos, el Señor dice que nos puede dar todo lo que necesitamos, pero no está hablando de prosperidad, está hablando de necesidades. De necesidades. Es decir, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a beber? Es una promesa del Señor para los creyentes, ¿no? Ahora, levanten la mano los que no han comido hoy este día porque no tuvieron. Sí, usted no comió hoy. No, hermana Nazaria. Porque no tenían que comer, ¿verdad? Miren, vemos que casi la mayoría de creyentes, de repente, hermana, ¿y qué es lo que le pasa? Es que estoy a dieta, hermano. ¿Y por qué? Es que me estoy engordando mucho. ¿Y cómo es que se engorda uno, hermano? Porque come mucho. Ahora entonces, veamos otra cosa. 1 Corintios capítulo 4, versículos: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. El apóstol Pablo con su equipo misionero era, si alguien podía ser prosperado porque trabajaba en la viña del Señor, era este hombre. Pero ¿qué pasó, hermano? Ahí no dice que tenían plata, ¿va? Dice que sufrieron, padecieron. Así que entonces vemos que esta enseñanza falsa malentiende la relación del pecado y las enfermedades. Y nos vamos a quedar hasta aquí porque se nos acabó el tiempo para empezar, bueno, el próximo actividad que tenemos el culto. Vamos a orar.